Hola, bienvenidos a Paranormal Hoy, el podcast que te lleva de la mano a través de los misterios más enigmáticos del mundo sobrenatural. Soy tu anfitrión, Jin, un explorador intrépido de lo paranormal, y en cada episodio te guiaré a través de un fascinante y desconocido recorrido. Hoy nos adentramos en el reino de los espíritus y las almas errantes, porque el tema central de nuestro episodio es uno que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: los fantasmas. ¿Qué son realmente estas presencias etéreas que aparecen habitar entre los vivos y los muertos? ¿Son meras leyendas o hay algo más allá de nuestra comprensión? Acompáñame mientras exploramos historias escalofriantes, testimonios impactantes y teorías intrigantes sobre la existencia de estos seres del más allá. Prepárate para adentrarte en el mundo de lo sobrenatural, donde lo inexplicable se convierte en nuestra más grande fascinación. Así que si estás listo para abrir tu mente a lo desconocido y descubrir los secretos que yacen más allá del velo, entonces únete a mí, Jin, en este episodio de Paranormal Hoy. Comencemos nuestra búsqueda y respuestas del misterio del reino de los fantasmas. Los fantasmas son una creencia o fenómeno cultural que se refiere a supuestas apariciones o manifestaciones de seres o entidades sobrenaturales, generalmente asociadas con personas fallecidas. Estas manifestaciones suelen ser visuales, auditivas o sensoriales, y se cree que ocurren en lugares específicos como casas encantadas, cementerios u otros sitios considerados como embrujados. La creencia en fantasmas es común en muchas culturas alrededor del mundo, y las interpretaciones de lo que son los fantasmas y por qué se manifiestan pueden variar según las creencias culturales, religiosas y espirituales de cada sociedad. Algunas personas creen que los fantasmas son almas o espíritus que quedan atrapados en el mundo terrenal, debido a eventos traumáticos o circunstancias sin resolver, mientras que otras interpretaciones pueden incluir ideas sobre energías residuales, fenómenos psicológicos o simplemente leyendas y folclore. Desde el punto de vista científico, no hay evidencia sólida que respalde la existencia de fantasmas, ya que para eso se debe observar y repetir una y otra vez el experimento para llegar a ciertas conclusiones. Es por eso que es muy difícil estudiarlo. Muchas supuestas experiencias de avistamientos de fantasmas pueden explicarse mediante fenómenos naturales, percepciones erróneas, sugestión o simplemente como un producto de la imaginación humana. Sin embargo, el fenómeno de los fantasmas sigue siendo un tema de interés y debate en la cultura popular, y en algunos campos de investigación como la parapsicología. Desde relatos antiguos hasta películas modernas de terror, el concepto de los espíritus errantes sigue siendo una parte vibrante de la cultura popular. En el ámbito cultural, los fantasmas han sido una constante en mitologías y tradiciones de diversas sociedades. Desde los antiguos griegos con sus espectros en el Hades, hasta los relatos de los yokai en Japón, la idea de los espíritus que vagan entre los vivos ha sido una parte integral de la narrativa humana. Si bien en muchos países hay diferentes culturas, yo creo que hay una en común que se da, al menos de lo que yo sé, dentro de Latinoamérica. Y yo creo que sería La Llorona. Todo Latinoamérica yo creo que lo he escuchado hablar alguna vez sobre La Llorona. Así que no nos quedamos atrás de alguna manera. Y también nos hace pensar con respecto a, bueno, ¿por qué todos hablamos de lo mismo? ¿Será que solamente se expande la idea? ¿O realmente hemos visto o sentido cosas extrañas? Estas historias a menudo sirven como una forma de comprender la vida, la muerte y el más allá, proporcionando consuelo o advertencia a quienes las escuchan. ¿Ya? Porque si igual saber que te vas a morir no es fácil. Lo sabemos, o sea, pero la vida también es difícil vivirla. No lo voy a negar.
Desde una perspectiva psicológica, los fantasmas pueden entenderse como manifestaciones de los miedos, las ansiedades y los deseos más profundos de la mente humana. En momentos de estrés o duelo, el cerebro puede crear alucinaciones o percepciones distorsionadas que dan lugar a una sensación de presencias fantasmales. Además, la sugestión y las influencias culturales pueden jugar un papel importante en la formación de experiencias relacionadas con los fantasmas. Desde mi punto de vista, yo creo que los fantasmas son reales. Si lo pensamos bien, yo conozco mucha gente de mis alrededores que alguna vez ha tenido alguna experiencia paranormal. De hecho, yo he tenido experiencias paranormales bastante interesantes y creo que, bueno, al final de este capítulo le voy a contar mi historia paranormal con respecto a los fantasmas. Dentro del vasto mundo de lo paranormal, los fantasmas se manifiestan de diversas formas, desafiando nuestra comprensión y despertando nuestra fascinación por lo desconocido. Desde fenómenos simples hasta encuentros sobrecogedores, cada tipo de fantasma ofrece una visión única de la interacción entre el mundo de los vivos y el más allá. A continuación, exploraremos algunas de estas manifestaciones. Porque, por ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado golpes, así como o crujidos dentro de la casa. ¿Pero han escuchado alguna vez sobre el poltergeist? Estos son fantasmas ruidosos y poseen la capacidad de manipular el entorno físico, desde abrir ventanas hasta encender incendios. Su actividad suele comenzar de manera leve, pero puede intensificarse con el tiempo, dejando una estela de caos y desconcierto a su paso. Yo creo que alguna vez todos hemos visto algún video por ahí en internet, algún hospital donde se mueve alguna silla de ruedas sola, o incluso hogares donde a veces saltan algunas cosas, o grabaciones de los guardias. ¿Existe esto? Hemos visto varias pruebas, así que no podemos negarlo. Hay otro tipo de manifestación que podemos encontrar, que es la personalidad interactiva. Cuando se trata de seres queridos que regresan para brindar consuelo o transmitir mensajes importantes. Emiten señales como aromas o sonidos, manteniendo su personalidad y emociones del pasado. Y regresan porque saben que su presencia es necesaria. La manera más común de lo que yo creo, al menos como he visto que funciona esto, la comunicación a través de los sueños. Ya que en los sueños nosotros no estamos en disposición al miedo, a lo desconocido, a diferencia de cuando estamos despiertos. Por eso la personalidad interactiva yo creo que se manifiesta más en sueños. Mi madre usualmente dice, ay, soñé con tu abuelita. Bueno, por eso. Y también claramente le da mensajes importantes. Y ha pasado mucho que los mensajes que le llegan son coincidentes con la realidad. También existen los fantasmas de embudo. Estos espíritus visitan lugares significativos, manifestándose como puntos fríos o espirales de luz en viejos edificios o casas privadas donde una vez vivieron. Hemos sentido el frío alguna vez los investigadores, estando en algún lugar extraño donde te están contando alguna historia y de repente llegas a un sitio, una esquina y ¡pum! Sientes ese frío extraño, como el que estás sintiendo en este momento en tu brazo. No, es una broma. Bueno, también tenemos el ectoplasma. Estas apariciones toman la forma de masas de niebla en movimiento, a menudo apareciendo en lugares significativos para ellos o en sitios históricos. Inclusive, la manera de percibirlos son sombras. Es la manera más rudimentaria que tenemos nosotros los humanos para percibir el ectoplasma, cuando a veces la vemos incluso de reojo. Bueno, pero por otro lado también hay gente sombra que también los vemos de reojo desde un principio, o que los vemos avanzar a través de la rendija de nuestro ojo.
Se observan de reojo principalmente, y estos fantasmas desaparecen al ser enfrentados, dejando una sensación de vacío oscuro en su estela. A menudo se retiran a las sombras o a través de las paredes manteniendo su presencia elusiva. Es difícil o sea, yo creo que tocar uno de esos yo creo que debe ser muy difícil. También existen los fantasmas animales, que aunque pueden manifestarse como apariciones completas, estos fantasmas son más comúnmente escuchados que vistos, produciendo sonidos como rascados o quejidos, o incluso a veces uno puede reconocer el ladrido de su pequeña mascota que ya no está. También existen los fantasmas inanimados, encarnados en objetos en lugares de personas. Eh, Estos fantasmas recrean eventos pasados sin interacción directa, dejando una impresión energética en el ambiente. Un ejemplo claro yo creo que es la muñeca de Annabelle. Ahí tenemos uno, un objeto que está encantado y que técnicamente es un fantasma inanimado que se mantiene a través del tiempo, pero que su presencia, su densidad y su energía hace que todo atraiga cosas del bajo mundo. Por otro lado, no sabemos realmente si es un fantasma o no, pero hay espíritus que logran proyectarse en múltiples lugares simultáneamente. El tema es que eh, es la copia exacta de otra persona. Y ahí es cuando se viene el pero. ¿Son fantasmas? ¿Son remanencias? ¿Pero cómo? Si la persona está en otro lugar. Recuerdo alguna vez leído una historia respecto a una profesora que se encontraba dando clases dentro de su aula con todos sus alumnos. Y de repente viene alguien del mismo colegio corriendo hacia la sala y dice que no lo puede creer porque la está viendo en este momento, justo en este momento, la estaba viendo jugar en el jardín con los niños. Claramente, una de las dos era la doppelganger. Vestían igual, llevaban las mismas joyas, todo. Da para pensar realmente si son fantasmas o no. Bueno, a través de los diversos tipos de fantasmas se revela un mundo rico en misterio y complejidad, desafiando las percepciones de cada uno y alimentando nuestra curiosidad por lo inexplicable. O al menos a los que nos gusta todo esto de que es el fenómeno no humano. Les voy a contar algunas historias sucedidas en el mundo y que para mí creo que son pruebas importantes que deberíamos mencionar cuando hablamos de fantasmas. En el corazón de Londres yace una propiedad que ha sido envuelta en un manto de terror y misterio, provocando escalofríos a quienes se atreven a pronunciar su nombre. El 50 Berkeley Square es una antigua residencia que ha sido abandonada durante años y condenada al vacío por la intensa actividad paranormal que rodea a esta casa, convirtiéndola en un lugar prohibido para los valientes. Los relatos de fenómenos inexplicables dentro de sus muros son abundantes y estremecedores. Testigos aseguran haber visto luces titilantes tras las ventanas y haber escuchado gritos desgarradores resonando en la noche. Entre estas historias destaca el incidente de dos marineros que, en una noche oscura, decidieron refugiarse dentro de la mansión, sin sospechar que el horror les aguardaba. En medio del sueño, los marineros fueron despertados por el ominoso sonido de los pasos resonando en las escaleras. Pa, 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 pa. Al intentar huir de la habitación, las puertas se cerraron, sellando su destino. Una presencia sombría y difusa se alzó entre ellos, envolviendo la estancia en un aura de pavor. Solo uno de los marineros logró escapar de aquella pesadilla viviente, mientras que su compañero fue hallado sin vida al amanecer, estando al fuera de la propiedad botado. El 50 Berkeley Square
se erige como un recordatorio macabro de los secretos que acechan las sombras. Un lugar donde los valientes se aventuran con temor y los cautelosos evitan adentrarse. Su leyenda persiste, alimentada por los relatos de aquellos que se atreven a acercarse, pero pocos son los que se atreven a desafiar su oscura influencia. Un lugar de experimentación paranormal del cazafantasma, dice Harry Price, que la describió como una casa, como la casa más encantada de Inglaterra, de hecho. Aquí numerosos objetos eran misteriosamente arrojados al vestíbulo desde el piso de arriba. Según la leyenda, en el lugar se encontraba un monasterio benedictino en el que un monje mantenía relaciones con una monja de un convento vecino. El monje fue ahorcado y la monja tapiada viva. Estos trágicos sucesos serían los desencadenantes del encantamiento. Da para pensar esta historia. Y bueno, para las personas que tienen experiencias en casas embrujadas, hay límites. Pero cuando llegamos a esto, estamos hablando de algo que debe estar habitada e infestada por muchas entidades. Por otro lado tenemos, yo creo que uno de los más famosos dúos o parejas investigadoras dentro de lo que es lo paranormal, gracias también a las películas. Un ejemplo importante de lo que es la investigación y lo que es enfrentarse a la oscuridad y a lo negativo de una manera frontal. Tenemos a los Warren, una pareja icónica en el mundo de la investigación paranormal, y trascendieron las fronteras de lo convencional para sumergirse en el mundo del misterio y el terror, que capturó la imaginación del público e inspiró innumerables obras cinematográficas así como literarias. Su reputación como expertos en lo sobrenatural era tal que su hogar se convirtió en un museo de lo macabro, albergando artefactos obtenidos de sus escalofriantes investigaciones, entre ellos la infame muñeca Annabelle. A través de sus incursiones en lo oculto, los Warren se enfrentaron no solo a demonios y entidades malignas, sino también a las presencias inquietantes de fantasmas. Sus experiencias abarcaron desde encuentros con espectros hasta exorcismos en los que las fuerzas demoníacas luchaban por apoderarse del cuerpo de sus víctimas, dejando una estela de horror y suspenso que traspasó la pantalla gigante. Hablando de esto, el próximo capítulo vamos a tratarlo con respecto a lo que es los exorcismos. Un tema yo creo que a todos nos llama la atención, pero pocos se atreven a investigar. Bueno, volvamos al tema. Si bien las películas basadas en sus vivencias no capturan la totalidad de sus experiencias, muchas de ellas están fundamentadas en hechos reales, dando un vistazo al oscuro mundo que los Warren exploraron incansablemente en su búsqueda de la verdad detrás de lo paranormal. Su legado perdura como un recordatorio de los misterios que acechan en las sombras y la valentía necesaria para enfrentar lo desconocido, incluso cuando ello conlleva adentrarse en los abismos de lo sobrenatural. Yo creo que los Warren son los únicos que realmente podrían tener la capacidad de tener una opinión fuerte delante del público general cuando hablamos de casos paranormales. Porque dentro de los investigadores existen demasiados, y los que conocemos el tema sabemos quiénes son y los tenemos seleccionados. Cada uno va siguiendo obviamente su camino, pero tenemos nuestros investigadores y sabemos quién sí y a quién no escuchar. Pero los Warren, para cualquiera, yo creo que en este momento es una influencia importante a la cual le podríamos creer que el mundo paranormal y el fenómeno no humano es existente. Sin ir más lejos, dentro de nuestro país, acá en Chile, el Cementerio General, que está situado en Avenida La Paz, a los pies del Cerro Blanco,
emerge como otro epicentro de actividad paranormal en Santiago. Su cercanía al antiguo Hospital San José sugiere una conexión con el mundo de lo sobrenatural, donde las presencias y susurros encuentran un eco en los muros de la necrópolis. Más allá de ser un rito de descanso para los difuntos, este lugar alberga el peso del dolor y la pena de aquellos que visitan a sus seres queridos. Emociones que parecen impregnar el ambiente y dar al lugar a manifestaciones durante las horas nocturnas. Yo he estado ahí muchas veces, e incluso hice el tour paranormal nocturno y ahí aprendí por qué está conectado el antiguo Hospital San José con el cementerio general. Y es porque hay una puerta que abrían para hacer pasar a los difuntos en el tiempo de la tuberculosis, donde la gente moría en masas y no había asepsia, no había nada de higiene, ni tampoco había cómo tomar precauciones para poder evitar los contagios. Y claramente la gente moría de eso. Y eran tanto así la cantidad de muertos que se decide abrir una de las paredes para hacer un patio en donde dejaban los cadáveres y los pasaban a la zona mortuoria, los cremaban y luego los entregaban, los ponían en fosas porque no sabían cómo enfrentar la epidemia. Por ende, mucha gente que participó de voluntaria murió también a causa de esto mismo. Y es por eso que algunos patios tienen el nombre de estos voluntarios. Interesante. Bueno, la atmósfera del cementerio general se ve envuelta en un halo de misterio donde cada lápida parece susurrar historias del más allá. Es comprensible que en un espacio impregnado de emociones intensas y recuerdos dolorosos, las sensaciones de presencias inexplicables encuentren un terreno fértil para manifestarse. El eco del pasado resuena entre las tumbas, invitando a los valientes a explorar los límites entre lo tangible y lo sobrenatural. Les quiero recomendar el tour nocturno paranormal, de verdad que lo van a disfrutar mucho si les gusta el tema. Aparte del primer recorrido por el hospital y luego uno hace el recorrido hacia el cementerio general, en donde tienes la oportunidad de caminar de noche en un grupo grande, escuchando las diferentes historias de cada uno de los mausoleos importantes y con mayor actividad paranormal. Bueno, aunque las explicaciones racionales puedan ofrecer una visión menos escalofriante de lo que ocurre en el cementerio general, es innegable que su aura de misterio y las experiencias relatadas por aquellos que se aventuran entre sus sepulcros alimentan la fascinación por lo desconocido. Este sitio cargado de historia y emoción se erige como un recordatorio de que, incluso en la muerte, la vida sigue resonando en sus rincones oscuros, susurrando historias que desafían la lógica y despiertan la imaginación de quienes se atreven a adentrarse en su misterioso dominio. En el archipiélago de Chiloé, por otro lado, al sur de Chile, la leyenda del Caleuche ha trascendido el paso del tiempo, arraigándose en la identidad de sus habitantes como una historia que desafía la lógica y cautiva la imaginación. Los que han escuchado con respecto al Caleuche entienden que en este caso tenemos un objeto inanimado, el cual es la presencia fantasmagórica, es el barco, ¿ya? Y que está envuelto de mucho misterio, porque dice que va a través de una densa neblina y un resplandor enigmático avanzando a través del mar. Muchas personas atestiguan haberlo visto, y no solamente gente que vive por el sector, sino que también marinos que han ido a hacer rondas
han reportado experiencias extrañas con este barco. El Caleuche, lejos de ser una simple embarcación, es concebido como una morada de almas y de brujos también que surcan las aguas tumultuosas del océano con destreza y misterio. Según la tradición, los marineros y pasajeros fallecidos son conducidos al Caleuche por los tres espíritus conocidos como los Pincoi, entidades místicas que son mitad humana y mitad animales marinos, que poseen el encanto de atraer a los incautos con sus melodiosas voces hacia las profundidades del mar. Una vez a bordo, las almas recuperan la vitalidad y se entregan a eternas celebraciones, llenas de música, bailes y risas. Un reflejo de la alegría de la vida más allá de la muerte. Entre los Pincoi desata la figura de la Pincoya, la única mujer del trío, cuya danza es interpretada como presagio de la abundancia o escasez de los recursos marinos. Esta descripción evoca la conexión profunda entre la leyenda y la vida cotidiana de los habitantes de Chiloé, donde el mar es fuente de sustento y vida. Pero el Caleuche no solo acoge las almas perdidas de su festín eterno, sino que también es lugar de reunión para los brujos de Chiloé, maestros de la magia que conspiran y perfeccionan sus artes sobrenaturales a bordo del navío. Su habilidad para transformarse en diferentes formas, desde una sencilla cabaña de madera hasta un animal marino, confiere al Caleuche una aura de misterio y poder sobrenatural. No obstante, el Caleuche también porta un lado oscuro, capaz de desencadenar tormentas y el mal tiempo para proteger su secreto y maldecir a aquellos que osen acercarse sin permiso, sembrando enfermedad y desdicha a su paso. A pesar de las interpretaciones escépticas y las explicaciones científicas, la leyenda del Caleuche persiste como parte esencial del folclore chilote, transmitida de generación en generación y alimentando la creencia en lo inexplicable. Para muchos, el resplandor del Caleuche en las noches sigue siendo una experiencia real, un eco de un mundo más allá de la comprensión humana. El Caleuche representa la fascinante fusión de magia y tradición y misterio, recordándonos que en este vasto universo todavía hay rincones que desafían nuestra comprensión y nos invitan a explorar lo desconocido. Bueno, como les prometí, les voy a contar mi historia. Esto fue más o menos hace unos 5 años atrás. Yo estaba en casa, solo. En ese tiempo aún vivía con mis papás y andaban de vacaciones. La cosa es que estaba cocinando porque era época de trabajar. Claramente uno llega a la noche y cuando tiene ganas se pone a cocinar. La cosa es que de repente siento que en el sector del comedor una moneda se resbala de la mesa y comienza a hacer ruido. Se queda dando vueltas, tambaleando mucho rato. Me hizo saltar la primera alarma. Yo dentro de mí pensé, posiblemente se cayó porque quedó mal puesta y se resbaló. Cuando termino de pensar en eso, otra de las monedas cae de la mesa y también rueda. Eso ya me llamó la atención por segunda vez, segunda alarma activada. Y ahí dije ya, algo está sucediendo. Voy caminando muy temeroso. Primero bajé el fuego de la cocina. Lo recuerdo muy bien. Luego de eso, muy temeroso, fui hacia el living. Y yo buscaba, o sea, living comedor en este caso. Y yo buscaba las monedas. Y de repente miro encima de la mesa y me lanzan una caja de fósforos. Yo ahí sí que me quedé helado. Todos los pelos de mis brazos comenzaron a levantarse y sentía esa energía pesada sobre mí.
Yo miraba hacia una pared y esa pared yo veía que se movía, como si temblara, como si ya no fuera una pared sólida. Y sentía esa energía fuerte. Fue tanto así que me devolví a la cocina. No sé por qué me devolví a la cocina. Apagué la cocina, me fui al patio y comencé a llamar a mi hermana. Hermana, por favor, mira, me sucede esto. Y le comienzo a explicar la situación. Y dice, ya voy a mandar a tu cuñado. Llega mi cuñado acá a la casa. Ya estaba lo último del movimiento de la pared. Y era solamente una pared, yo lo recuerdo muy bien. Y la energía estaba todavía full. Por ende, cuando mi cuñado entra a la casa, su piel también se comienza a erizar. Pero ya es lo último que iba quedando del remanente de lo sucedido. Yo les aseguro que he tenido miedo en mi vida. Pero tener miedo y sentir esa presencia, eso es distinto. Yo creo que no soy el único que ha tenido alguna experiencia paranormal. Y los invito a dejarme sus experiencias por ahí, a través de algún mensaje o en algún comentario. Les pido también, por favor, que me compartan con sus amigos para que todos disfrutemos de los capítulos y los podamos comentar. Y bueno, finalmente, darle me gusta y suscribirse. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Da igual la hora que sea. Siempre es un buen momento para escuchar Paranormal Hoy. Que les vaya muy bien a todos. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Nos vemos.